Hola, hola. ¿Cómo estás, Luquitas? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Bien porque es viernes, tenía ganas de Ah, que llegara el día para tomarnos algo aquí, así que salud desde ya. salud, Se ve muy grande mi salud. copa de acá, como esas, Se las ve, del la puedo tele, que poner. es como de este tamaño, mira. Mirá, me hiciste acordar Ay, me hiciste acordar una película. ¿cuál? Hoy tenemos una actriz, así que vamos a estar hablando seguramente también de cine, de Uy, películas. qué Eh, buenas las invitadas que conseguimos para hoy día. de luxe total. Me Sí, hiciste acordar a una película que se llama Top Secret. Se me cayó el carnet mal. Y en esa. yo ¿No la no sé viste? cuál es, Ah, bueno, perdón. efectivamente se me cayó el carnet. Top Secret es una película muy divertida con bloopers, tipo, tipo La pistola desnuda, ese tipo de películas de los 80s, así. Con Val Kilmer, cuando tenía, no sé, Uh, 12 años, 18 años. Y en un momento hay una escena donde hay un teléfono gigante en primer plano. ajá. Los boomers y los X que estén escuchando esto se van a acordar. El teléfono está gigante y cuando vienen, claro, y uno piensa que es por perspectiva. Y efectivamente, cuando el actor viene y lo agarra, el teléfono era grande. Y hace así. Eso es chiste. Me hiciste acordar a eso, así que bueno, un poco ese efecto, el efecto Val Kilmer. Bueno, oye, pero brindemos con nuestras invitadas también, que hay una que vio esta película, así que nos puede contar. Ah, bueno. Esperá, si Bueno, ya vienen, esperá, si ya van a a venir, ver. me voy a arreglar los pelos un poco, me voy a preparar. Bueno, vamos entonces. ¿Cómo estás, María? Gracias por estar aquí. Hola, Hola. hola, hola, el viernes de joda. ¿Cómo estás? Salud, Salud de salud. nuevo. Salud de nuevo. Están todos con tinto. María, ¿tú viste la película? Mira, la había visto hace muchos años, porque Lucas debe tener como mi edad también, ¿no? Creo, y el otro día la vi con mis hijos, para mostrarles, a ver. Buenísimo. Oye, le vamos a preguntar a Toda la nuestra otra película es invitada. así, toda la película es así, o sea, el teléfono es un ejemplo de cómo es toda la película. Ah, Vean la mira, que la está. vamos a anotar. Oye, bueno, vamos a darle también la bienvenida a nuestra otra invitada, a Rox. ¿Cómo estás, amiga Rox? Hola. Hola. Muy Hola, bien, muy bien. ¿Con Yo qué tengo brindamos de cerveza. México? Cerveza de México. Muy Sí. bien. Un nivel. Además, es un escenario internacional. Imagínate. Hoy más internacional que nunca. Ajá. Buenísimo. Oye, para contarles a nuestros queridos auditores, radioescuchas, ¿cómo se le dice a la gente que te ve en YouTube? Eh, Personas del Audiencia. internet que están aquí mirándonos, para Audiencia. contarles un poquito sobre nuestras invitadas. No preparamos un guión porque queríamos que ellas mismas se presenten y además porque se nos olvidó, pero no importa, aquí ya estamos improvisando, así que si nos pueden contar un poquito, María, quién eres o qué quieres contarnos de ti para este espacio y algún dato salvaje que tengas ahí para compartir. bueno, ¿qué puedo contarles? Yo empecé siendo actriz, directora teatral, y ahora me dedico a la facilitación, a la agilidad, hago un poco de todo, ¿no? Y me gusta mucho todo este cruce de mundos, así que me gustaría autonombrarme como cruzadora de mundos, no sé, algo así. Ah, qué lindo. ¿Y cuál sería tu dato salvaje, María? Mi dato salvaje es que dos veces tuve una situación en la cual me drogué de una manera increíble. ¿Y saben cuáles fueron esos dos momentos de mi vida? ¿Cuál es? Cuando parí a mis hijos, porque los parí en mi casa y fueron los mejores viajes de droga natural que tuve. Está buenísimo, qué salvaje, te pasaste. Realmente sentí que nunca había vivido algo tan loco como sentir que estaba nadando en gelatina o que había luces estroboscópicas o que pasaban cosas y delirios así. Así que esa es mi dato. Muy bueno, wow, qué buen viaje. Oye, vamos a saludar también, y antes de darle la palabra a Rox, recordarles a nuestros amigos que nos estén viendo por LinkedIn, por YouTube, que nos pueden dejar sus saluditos ahí. Carolina, un abrazo, qué lindo vernos, dice desde San Juan se conecta.
Así que vayan dejándonos sus comentarios para ponerlos en pantalla, y si tienen preguntas también, o historias y relatos salvajes, también nos lo dejan ahí en el chat. Sí, Amiga Rox. Perdón. Una cosita más. Y si alguno se anima, algún facilitador que ande mirando esto y se anima a postularse para una nueva edición de Relatos Salvajes, bienvenides sean, porque este es un espacio donde vamos justamente invitando a todos los que se animen, en realidad. Tal cual, tal cual. Bueno, Rox, cuéntanos tú. ¿Quién eres? ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué soy? Pues yo soy persona. ¿Qué hago? Bueno, soy mexicana. Conozco a estos tres de mi vida por el sur. Bueno, a María desde antes, ¿no? En el AOC. Y estoy feliz de verlos por acá porque pasamos momentos muy lindos juntos, acompañados de vino. Así es que lástima que no tengo vino por acá. Soy feminista, me encantan los perros, me encanta comer, me encanta viajar. No sé, eso. Me encanta leer, escribir, dibujar. Así. ¿Y tu dato salvaje, querida? No, bueno, es que después del de María ya cualquier cosa es como... No sé, cuando... yo creo que de pronto estaba escuchando o lo que hablábamos en la introducción y dije, bueno, los salvajes querer estar en las transformaciones ágiles, ¿no? Como que estamos ahí un poco dañados por estar en lugares donde todo mundo es diferente a nosotros y somos los únicos amiguitos que son los ágiles. Sí, creo que eso tiene algo de salvajismo y bueno, también no sé, me gusta comer con picante. Desde la mañana he retomado ese hábito. Eso es salvaje. Sí, eso es para impresionar a los no mexicanos. Desde la mañana. Veníamos bien hasta que dijiste desde la mañana, para mí fue como, oh. Un huevito a la mexicana, chile, tomate y cebolla. Uy, qué tranquilo. Padrote. Sí. Bueno, muchas gracias a nuestras invitadas, a la gente que nos está siguiendo. Vamos entonces a cumplimentar, qué palabra asquerosa elegí, ¿no? Vamos a cumplimentar los pasos que siguen, porque ustedes se imaginarán que esto está todo muy seteado, con una agenda y una guía de facilitación muy cerrada, donde obviamente nada está librado al azar. Así que bueno, ahí lo que corresponde hacer en este momento es hacer una pequeña introducción muy breve, en un minutito, 30 segundos, donde les vamos a contar un poco de qué se trata este espacio, a los que se estén sumando. Quizás no vieron la convocatoria, o quizás no leyeron todo el texto, o lo que sea, pero igual lo reforzamos y además esto queda grabado y después queda para la eternidad. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nos juntamos con Cele y dijimos, bueno, todo el mundo nos cuenta lo bacán, como dicen acá en Chile, que son facilitando, ¿no? Lo bacán es que son facilitando. Bueno, nosotros mismos damos talleres sobre facilitación, se supone que sabemos del tema, bla, 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 y uno habla mucho de esto todo el tiempo, ¿no? Pero en un momento dijimos, pará, ¿qué pasa con la cara B de eso? ¿Cuál sería la cara B? ¿Cuál sería la antítesis? ¿No? ¿Por qué todo tiene que ser como, ay, sí, bueno, acá esta técnica y yo realmente facilito hace muchos años y todo el mundo desde ese lugar como de saberlo todo, ¿no? Y dijimos, no, pará, ¿por qué no nos metemos con los fails? ¿Por qué no nos metemos hacemos una especie de late, ¿no? Hacemos algo donde contemos realmente las cosas que no salieron tan bien, donde la gente la cagó facilitando, donde no le fue tan bien, donde un compañero lo dejó, de repente faltó, no sé, iba a facilitar con alguien y no vino, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Que nos pasan más seguido de lo que la gente se imagina, porque también muchas veces, y somos más o menos duchos en esto, tratamos un poco de acomodar la cosa, improvisamos y seguimos adelante. A lo mejor la gente no se da cuenta de todo lo que hay detrás y a veces se está transpirando, ¿no? Entonces queremos a lo mejor sí se dan cuenta. A lo mejor sí también. Creemos que no, pero bueno. Claro, entonces pensamos, bueno, ¿cómo invitamos a otros a subirse desde el lado de la vulnerabilidad del facilitador, ¿no? Desde dónde, bueno, no salió todo tan bien, no fue todo tan lindo. Y por eso pensamos hacer una especie como de Fuck Up Night de la facilitación y pensando nombres y demás, pensamos, bueno, ¿cuáles son esos relatos salvajes de la facilitación, ¿no? Y por eso fue que hicimos una primera edición la vez pasada, está online, está disponible, y ahora estamos haciendo el segundo encuentro con dos amigas divinas que además tienen una capacidad de facilitación que me consta enorme, donde las he visto en todo tipo de escenario, con todo tipo de gente trabajando, especialmente
creo que uno de los ambientes más complejos es cuando estás rodeado de agilistas, cuando estás rodeado de repente de gente que se supone que sabe facilitar, porque te sentís doblemente observado, ¿no? Como, ay, no, mirá, fíjate, no puso el post-it 32, no hizo esto. Como que también las conozco de ese ambiente y me parece, te caga de risa María porque sabe lo que digo, porque somos exigentes, en realidad somos toda gente con problemitas mentales, entonces somos hipercríticos y demás. Y bueno, entonces la idea acá es venir totalmente desenfadados, con una copa en la mano y poder contar realmente fails, y a partir de eso, ¿qué aprendimos? ¿No? Y poder compartirlos nos pareció un lado interesante, esperemos que sea de valor, y si no, nos lo dirán en el feedback que pediremos al final y demás. Y seguiremos. Salud. Salud. Ahí sí. Bueno, entonces, ¿quién quiere partir? ¿Quién quiere contarnos hoy un relato, una historia difícil, distinta, salvaje? Amigas, ¿quién quisiera? Me río por lo del post-it 32. No, es fundamental. No puso el post-it 32. Nadie acá sabe cuál es el post-it 32, pero al final de todo este cuento se los vamos a decir cuál es. Perfecto, dale. Bueno, si quieren, empiezo con una. Dale. Bueno, les cuento que como yo soy actriz y directora teatral, cuando empezaba a trabajar, empezamos a hacer unos talleres con Ingrid Asís, que por ahí algunas personas acá la conocen, que están ahí, y en ese momento le dije, che, voy a traer a mi personaje, ¿no? Que es la tía Clodomira, que es el personaje, si algunos conocen, de la novela de Mariana Walsh, Dylan Kifke, que la tía Clodomira es una señora muy... ¿no? Como muy... Llegó la tía Clodomira, ¿sí? Llegó la tía Clodomira el día que estábamos trabajando sobre las emociones, ¿no? De todos estos temas y qué sé yo. Entonces llega la tía Clodomira y viene, es una señora toda así, mala, que asusta a la gente, que le da terror. Entonces todo el mundo quedó así como exaltado, ¿no? Entonces, en esa situación, yo dije, bueno, acá, porque este personaje habla así, lo más importante que es el orden y el progreso, ¿sí? Así habla este personaje, ¿sí? Entonces, le iba preguntando a cada uno de los participantes qué estaba haciendo bien en su vida, ¿sí? Entonces, cuando terminamos, muy seriamente les dije, acá hay que hacer algo muy importante. Así que mañana todo el mundo se viene con una almohada porque vamos a hacer una guerra de almohadas. Y ahí me quedé. ¡No! Oye, pero yo ahora pienso, no sé qué habría hecho en ese momento de cofacilitadora tuya, pero quedado así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi compañera? Rox, ¿qué habrías hecho tú si estuvieras ahí en el público? Te dicen eso, te toca la tía Clodomira. Nada, yo me traigo la almohada más dura que encuentro en mi casa. Sobre todo si le traigo contra alguien ahí. Es una buena oportunidad igual. Luquitas. Yo me aseguraría de que, también haría lo mismo que Rox, y me aseguraría de que la almohada no fuera de plumas, para evitar ese trágico efecto de la guerra de almohadas y las plumas volando, ¿no? Que es como muy, no sé, está muy trillado en realidad, no va conmigo. Yo agarraría una bien de goma espuma, esas duras, ¿viste? Ortopédica en lo posible. Sin amor. Sin amor, claro, para darle con todo. María, ¿y tú ya lo habías preparado con Ingrid? ¿Estabas cofacilitando con Ingrid? Claro, estábamos facilitando y vieron que ustedes dijeron, bueno, ¿cuál fue ese compañero que la hizo mal? Bueno, yo creo que Ingrid tiene más para contar de que yo le hice a ella. Porque ella no sabía de la almohada. Claro, entonces, habíamos charlado un poco y estaba como la onda entre los participantes, pero la cuestión, lo más interesante fue que, bueno, hablamos, era un taller de 2 días, entonces hablamos con la gente de recursos humanos, nos dijeron, sí, tienen una sala. ¿Termino la historia entonces ahora?
Sí, en realidad nos faltaba preguntar, a ver si, no sé si hay alguien estaba Carolina y que nos hacía algún comentario o algo, si se anima a contarnos qué hubiera hecho ella, ¿no? También. Ah, bueno, entonces A ver esperamos. si arriesga, a ver si arriesga. Si está, no sé si está en línea. Bueno, tenemos un poco de delay desde que nosotros estamos hablando hasta que la gente escribe, así que también podemos ir avanzando y capaz ir preguntándoles más adelante para que tengan tiempo de escribir, de reaccionar y todo eso. Pero Puedo poner otra pausa, puedo ponerte otra pausa, Celeste. Dale. Entiende la tensión dramática, eso conmigo. Dale, vamos al pic de la tensión dramática. Bueno, entonces hablamos con la gente y nos dicen, sí, mira, tenemos el aula de yoga, así que ahí podés hacerla, como que se coparon, ¿no? Ingrid me quería matar en ese momento, pero se coparon. Entonces, quedamos para el día siguiente, todos traían una almohada y traían ropa cómoda, porque era viernes además. Entonces, yo además era una multinacional, toda gente muy seria, bastante ingenieros, ¿no? Con toda una situación así, y yo dije, puede pasar dos cosas, o que ninguno traiga ninguna almohada, ¿entendés? O que, ¿no? De alguna manera, o que algunos sí, otros no. Al día siguiente, era increíble, estábamos llegando todo el mundo con su almohada. Me estás hueveando. ¡Qué bueno! Como vestidos con jogging y con buzo, así como muy tranquilos, ¿no? Entonces, después empezamos a hacer así, bueno, dijimos, bueno, termina el taller y nos vamos a hacer la guerra de almohadas. Terminamos, cerramos como el taller formalmente y nos fuimos a hacer la guerra de almohadas. Y ahí puedo dejar la siguiente pausa. Porque ahí es donde las cosas no salieron tan bien como queríamos. Bueno, hasta ahí pinta bien. Te hicieron caso, llevaron la almohada, iban cómodos y ahí como listos para... Es más, si nos permitiste, vamos edulcorando el relato. Se me ocurría, porque la conocemos a Ingrid, se me ocurría verla a tu compañera como diciendo, esto no va a funcionar, ¿cómo se te ocurre? ¿En qué momento se te ocurrió? Y voy diciéndole, mirá, vinieron todos con las almohadas, está todo bien. Funcionó, es como hice mi punto. Hay un relato incluso de Ingrid que dice que muchas veces yo le propongo algo y a ella como meses o años después entiende que estuvo bueno. Qué bueno que siguen juntas, porque imagínate si no. Ya no seguimos juntas. Ella pero tiene digo de y me dejó. No, me refería como de amigas que te puede decir, María, tenías razón. Sí, Tuviste razón. No, incluso ya ahora dice, bueno, le voy a creer a María porque ya sé que después voy a entender por qué. O le voy a hacer caso, algo así. Tenemos un grupo en común y Rox la escuchó decir eso. Sí, no entiendo, pero le voy a hacer caso, voy a confiar en ti. Sé que después voy a entender. Bueno, y entonces, ¿qué pasó después? Quiero saber. Bueno, llegamos a la sala de yoga, todo muy lindo, todo muy hermoso. Entonces yo empiezo a explicar cómo utilizar la almohada, ¿no? Cómo agarrarla, cómo tirarla para el costado, cuáles iban a ser las reglas para no lastimarnos, etc. Y de repente hago así, ¿sí? Hago así y hago ¡fum! Y la tiro para arriba la almohada. ¿Y saben lo que pasó? ¿A quién le pegaste? Un pedazo de techo. Cayó un pedazo de techo. Rompiendo el espacio y ahí la transformación y todo seriecito y todo. Hay que romper todo. Roja estaba porque después de que habíamos hecho todo se cayó un pedazo de techo y bueno, eso fue fatal, pero no nos arruinó la jornada. Una de las personas dijo, vamos a levantar el techo, lo corrimos del lugar, hicimos la guerra de almohadas y puedo decir que por lo menos después de que nosotros nos fuimos, las guerras de almohadas se instauró como práctica los viernes a la tarde. ¡No! ¡Qué buena! Buenísimo. No, aparte como estaba pensando,
estás en una sesión, unos agile coaches todos serios que te están enseñando cómo hacer y no sé qué, te piden traer almohadas, es como, bueno, pero traigo o no traigo, es como, esto, voy a ser el único, vamos a hacer varios, como todas esas preguntas, y después romper el techo y que nadie dijera nada más que no, la arreglamos y seguimos, como, está buenísimo, menos mal, sí. Pudo pasar cualquier cosa. Por suerte eran esos techos, vieron que son como duros de a pedazos, por eso se cayó entero. O sea, se cayó esos grandes, se cayó entero. Por suerte, me encanta el por suerte era Durlock y se cayó entero en pedazos. No es que no, y por suerte no le pegó a nadie en la cabeza, o sea, un montón de cosas que podemos agradecer ahí en esta situación. Bueno, pero ahí ya se me ocurre un primer como punto que podemos tomar. Ahí dejaste, pero un montón de cosas para comentar. Muy, muy buena la anécdota, muy rica. Pensaba el tema bueno, la improvisación, el valor de la improvisación, el valor también de dejarse llevar un poco y cómo las personas, tomando lo que decía Cele también, de cómo las personas son cómplices en esto, ¿no? Que poco habituadas que poco habituadas están las personas a dejarse llevar ante la propuesta justamente del facilitador medio loca, de repente, che, hagamos esto, ¿no? Y de repente hasta qué punto me animo a decir, bueno, sí, lo hago y rompo, y lo loco es que cuando liberás esa energía, no tiene techo, valga la analogía, ¿no? Sí, está bueno. ¿Y qué te decían después? ¿Qué decía la gente cuando ya estaban ahí en el juego y todo? ¿Cómo los viste? No, o sea, por eso digo, después de esa situación que fue, o sea, imagínate la cara de Ingrid en ese momento. Hay un video que está grabado que yo no lo encuentro, pero lo voy a encontrar porque estaba ahí Natia Rigoni, que nos grabó el video, y yo dije, ay, la cara que había puesto Ingrid, no paramos de reírnos, porque yo no podía creer, entonces era como, no puede estar sucediendo esto, pero lo que relajaron después de pegarse con las almohadas, de darse todos y qué sé yo, fue muy intenso, y lo que hablábamos era qué buen valor tenía esto, sobre todo en una situación conflictiva en un equipo. Si había una situación conflictiva en un equipo, empezar una reunión haciendo una guerra de almohadas generaba en el cuerpo, justamente hablando de las drogas naturales del cuerpo, una situación que por ahí nos abría a poder hablar de ciertas situaciones que estando sentados en una silla no nos abre, ¿no? 100%. Entonces, en eso lo valoraron un montón y lo propusieron para sus equipos, y como les digo, siguió como práctica, como algo más que podías hacer dentro del espacio en esa organización. Qué rico, porque además de lo que cuentas como del tema del cuerpo, piensa en esto de jugar, de ser niño, de bajar las barreras también, lo encuentro, ay, como que me dan ganas de agarrar una almohada y empezar, está buenísimo. Bueno, acá en Buenos Aires hay, ahora ya no sé más, pero todos los años hay guerras de almohadas en lo que se llama los bosques de Palermo, que todo el mundo va con su almohada a pelearse con otros, así que... Qué entrete. Bueno. Una cosa que también pienso es en realidad, cuando contaste la resolución del caso, digamos, pensaba que si lo adquirieron también como una práctica, en realidad tuvo un final que no fue tan fail. O sea, si bien se dio el fail en el momento, después también se adquirió como una práctica que la siguieron manteniendo más allá de la tarea de ustedes como facilitadoras, que me parece que es un poco lo que uno busca también, ¿no? En definitiva, generar un cambio que prenda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy buena anécdota. Son esas situaciones en las cuales yo creo que puede salir todo mal o salir todo bien, ¿no? Porque podrían haber pasado otras cosas, o sea, es un riesgo. Yo entiendo que yo soy así, ¿no? Yo soy como muy arriesgada en la facilitación. Me gusta tener un script, pero me gusta tirarlo y romperlo en el momento, y me gusta esa posibilidad, ¿no? Como que uno arme algo en su cabeza, pero que después pase lo que tenga que pasar. Pienso que yo pensaba que tomaba riesgos porque me pasaba del tiempo y cambiaba las actividades de orden, y era una cosa así yo, pero uy, aquí estoy on fire improvisando, y esto totalmente fuera de la caja me encanta. Como me encantaría saber como también qué otras ideas locas se te ocurren para las facilitaciones, como esta ha sido disruptiva.
no sé, como que decía, oye, ya no soy tan disruptiva como pensaba. No, bueno, la segunda anécdota tiene un poco que ver con eso también. Les propongo algo para hacerlo más picadito. ¿Les parece que así le damos un poco la palabra a Rox y después volvemos? Así No, yo me vamos. callo. No, bueno, no quería decir. Facilitador. Yo hablo mucho, así que me tengo que callar un montón, así que No era lo que quería decir, pero sí. Así que, bueno, lo que no, quería decir, la veo a Rox ahí, no, porque en realidad lo que dejaste da para escribir un libro, o sea, muy, muy potente. Entonces, para no irnos en eso, le damos un toque a Rox y después volvemos y por ahí sacamos. Ya tomé nota de algunas cositas críticas también, el post-it 32 te voy a tirar también, pero bueno, vamos con Rox. A ver, Rox, cuéntanos. Bueno, mi historia es de una empresa en la que comencé a trabajar. Fue una gran experiencia, una muy linda experiencia de aprendizaje, a pesar de que no comenzó tan bien. Ahí lo que sucedió fue que recién entré, iba yo a ser Scrum Master de 5 equipos, lo cual tenía yo 5 oportunidades para hacer diferentes retrospectivas, lo cual a alguien que está aprendiendo y haciendo facilitaciones es como que, yay, voy a facilitar 5 cosas diferentes. Al final era súper cansado, no lo hagan. Uy, sí, me imagino. Pero lo que sucedió es que en cuanto yo entré a la organización, una chica muy acá en confianza me dijo, Rox, ni sabes qué pasó. Le digo, ¿qué onda? Pues que estaban esperando a el Scrum Master y llegaste tú. Y entonces me sentí tan bien recibida solamente por algunas cosas que tengo en mi cuerpo. Y dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues ya estoy yo aquí. Y bueno, no sabía ni quién lo había dicho ni nada. Entonces, ya saben, como de estos equipos, con todos los equipos, con 4 equipos era súper bien, les empecé yo a poner las retrospectivas, todos súper, súper lindos, ¿no? Y un equipo siempre es como que el que te reta, ¿no? Y exactamente una persona, ellos estaban acostumbrados a hacer como sus retrospectivas siempre igualitas, con el clásico de stop, start y continue. Siempre las hacían así, siempre, ¿no? Y ponían las mismas weas de siempre y las hacían todas iguales, ¿no? Entonces yo llegué y claro, los puse a dibujar y a hacer el timeline y a hacer los post-its y a romper los post-its. Y entonces como 2 o 3 retrospectivas después, me dice uno de ellos, oye, Rox, pues la verdad es que están emocionantes tus retrospectivas, pero no nos gustan. Ya hablando por todos, ¿no? Queremos seguir otra vez en el start, stop, continue. Volvamos a eso. El vocero del equipo era, al parecer. Claro, ¿no? claro. Siempre ya saben que... Quiero hablar con vuestro líder, ¿no? Como la típica. Háblame con su líder. Sí. Hasta ahí fue el contexto. Puta, a ver, no sé qué, no sé, o sea, creo que me ha pasado como de que yo no era lo que esperaba, o por el tatuaje, o por verme muy chica, o por ser mujer, o hartas cosas, pero creo que nunca me han confrontado con eso. Siempre han sido cosas que me encuentro por otro lado, entonces me cuesta pensar en, bueno, ¿qué pasa si alguien viene y me lo dice así como de frente? No ya sé. media retrospectiva, ¿eh? Ya tenía yo, eso lo omití, pero yo ya tenía obviamente mi plan porque yo soy Team Celeste de tener minuto a minuto qué voy a hacer, porque lo reflexioné, porque vi lo que pasó en el sprint y dije, esta es la situación ideal. Ay, no sé. María, ¿qué habrías hecho tú? ¿Qué le dices a este hombre que se creía el vocero? Yo le hubiera dejado el espacio, que claro que sí, que me retiraba. Chau, nos vemos mañana. Oh, mi amor, besitos, te dejo. Digo, lo facilites vos. Qué bueno, lo vas a facilitar vos, qué genial, dale. Me tomo la horita, después nos vemos, chau. Besito, chao. ¿Y tú, Luquitas? Muy bueno. No, probablemente, o sea, me seduce muchísimo lo de María y digo, ay, claro, eres por ahí, como me encantaría poder hacerlo.
pero conociéndome hubiera planteado más tipo una conversación. Bueno, ¿y por qué crees? Y juego con preguntas o con algo y conversar con esa persona, y probablemente hubiera sido un fail total, porque me hubiera ido muy mal en esa conversación. Pero no importa, ese es otro, da para otro live, digamos, pero me hubiera encantado, y me encanta lo que dice María, como para decir, lo querés, dale, adelante, por favor, alfombra roja. Me encanta. Bueno, Rox, ¿qué hiciste tú? Cuéntanos. ¿Yo qué hice? Bueno, hice el Start, Stop, Continue, como lo sugirió, pero obviamente ya no es el Start, Stop, Continue que hacían ellos en el pasado, que si eran puras cosas superficiales. Y les clavaba igual las preguntas, hasta incluso más incisivas que las que salían como que antes, ¿no? O sea, porque ya había yo empezado a cachar la dinámica, ya había empezado a ver qué era lo que sucedía, ¿no? Entonces, pues ahí llegaba ya más preparada, pero desde un punto de vista emocional, y te ponía más atención durante el sprint qué le pasaba a ese equipo, ponía también como más atención sobre cuáles eran los resultados, si se los exponía eso de ser espejo como Scrum Master, y usábamos eso, pero al final y llegaban a conclusiones poderosas, ¿no? Entonces, y al final les empezaba a poner siempre, o sea, les ponía como el check-in y el check-out, y ese sí me daba el lujo de ponérselos divertidos, y iba viendo yo como cuál les gustaba, ¿no? Como para que también fueran probando cosas nuevas. Digo, el core de la retro era el Start, Stop, Continue, pero lo demás era así. Y, por ejemplo, ahí me los empecé a cachar que les gustaba hacer memes, que les gustaba hacer cosas, y entonces ya el equipo se fue relajando, ¿no? O sea, ya no era como que el vocero que tiene que hacer caso, sino como que dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a confiar, vamos a ver qué sucede con esta loca que nos pone a hacer cosas raras en la retrospectiva. Así que bueno, eso pasó. Al final todo fue lindo. ¡Qué buena esa resolución! ¡Qué facilitadora! Me encanta porque le diste vuelta totalmente, claro, ¿quieres estas 3 palabras? Las voy a poner acá. Pero el resto finalmente es pura facilitación y no depende como de esa macroestructura que a veces nos encasillamos, o Starfish, o hacer tal cosa. Es como muy el sabor y el sazón que le da el facilitador. Así que está buenísimo, me encantó. Sí, y responde también a esta pregunta que normalmente está flotando por ahí, que es que te preguntan, o vamos a decir de otra forma, muchas personas se siguen a esas estructuras y no pueden salir de ahí. Como que, no, pero vas a hacer esto, vas a hacer el no sé cuánto. Por eso decía lo del Multi 32 también, ¿no? Un poco en broma, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa mentalidad, como que no hizo tal cosa. No, pero, viste, como si hubiera una sola forma de hacer cosas. En definitiva, si no las vamos hackeando, me encanta como historia de hackear algo. ¿Querés eso? Perfecto. Después lo hackeo como quiero, me da lo mismo. Vos querés las 3 palabras, te las pongo. Después, más fangulo, o sea, hago lo que quiero. Digamos. En definitiva, tenemos esa posibilidad, y me quedé pensando también en los datos que había recogido Rox, porque ella había hecho un trabajo previo. Y cómo, le voy a decir, porque estamos en un late, le voy a usar esa palabra, cómo la gente se caga en el laburo que hacemos, ¿no? Porque en realidad se cagan en, tipo, si investigaste, si te preocupaste, si entendés. No porque sepas o no sepas cosas, sino porque crees, porque tenés una hipótesis, digamos, de trabajo, y decís, este equipo lo veo que viene así, pasó tal cosa, entonces, y creo, teniendo estos datos, que lo mejor sería hacer este tipo de dinámica. Hay un trabajo previo, ¿no? Es como los 8 otros novenos que no se ven, ¿no? Sí, o sea, como que sí, pero también me pongo un poco en el papel de la otra persona o del equipo, ¿no? En el que tal vez no están listos para lo que yo estaba proponiendo. Y entonces ahí como que es empezar desde un poco más abajo o estar acorde, porque al final y la facilitación es estar en el servicio del equipo. No era para mí el aprender a hacer facilitaciones o retrospectivas con ellos. Que se lograba, que bueno, pero no era de mí, o sea, que a fuerzas que lo hicieran. Y esa parte como que me dio bastante
¿cómo será? Como humildad, porque de pronto yo creo que sí tenemos como que ese estigma, los agile coach o facilitadores, de que ponemos a hacer locuras y media y pues la gente no quiere hacerla, ¿no? Ajá. O sea, como que... Igual me hace pensar harto, Rox, porque, o sea, concuerdo con lo que planteas, pero de repente me pasa ver algunos colegas, especialmente varones, que creo que tienen como más tomado el espacio, están como más seguros, no sabría cómo caracterizarlo, pero veo a varones que no reaccionan como tú cuentas, que reaccionaste. De decir, oye, esto es para el equipo, lo tomo con humildad, lo hackeo desde adentro, no me voy en contra, sino todo lo contrario. Entonces también pienso que es como cómo hacer para tener un equilibrio entre quizá, o sea, yo aparecer, no perderme a mí por estar entregándome al grupo. No por tu caso en particular, sino como que me aparece como reflexión general, porque creo que de repente es difícil el ponernos como en ese espacio de tanta generosidad y no perder a lo mejor lo que tú querías, o como decía Lucas, no fue una propuesta que tú sacaste de cualquier parte, sino tú escuchaste al grupo, te pusiste al servicio, dijiste, ya, ¿qué le puede servir más? Y eso al final como que se corta un poco. Lo recuperaste en tu historia, pero digo como en general, ¿cómo encontrar ese punto de equilibrio, quizás? Sí, definitivamente tienes, bueno, no solo en la facilitación, sino en el coaching en general, tienes que empujar un poquito más allá de la rayita para que se salgan de su zona de confort. Es algo que se tiene que hacer. Y pues nada más un comentario yo no sé si a un hombre lo hubieran retado así como a mí me lo hicieron. Ahí lo dejo. Es que eso me pasa, sí. No sé si se hubieran animado a decirle, ya en la retrospectiva, queremos que ya no las hagas así. No lo sé, lo pongo muy en duda, muy, muy en duda. ¿Y qué opinan, María, Lucas, de eso? Bueno, con Rox compartimos mucho el tema del feminismo y de buscar caminos distintos en ese lugar. Yo creo que es diferente y que pasa un montón todavía eso, y nos pusimos serios, pero hay algo ahí para mirar, digamos, algo para mirar cuando esas cosas pasan. Entonces, sí, yo creo que muchas veces pasa que yo creo que también hay culturas, ¿no? Como Roxton siempre lo hablamos, ¿no? Como las diferentes culturas pasan distintas cosas también. Entonces, entender un poquito qué nos está pasando y qué sentimos en esas situaciones, ¿no? Y porque yo te puedo retar porque sos mujer, pero no te puedo retar porque sos hombre, y cuál es tu autoridad, ¿no? Sí. Hay una cosita de lenguaje, simplemente. Retar, como lo usa Rox, ¿es como lo entiendo en Argentina o es desafiar, digamos? Desafiar. Desafiar, sí. En Chile es Regañar. enojarse, regañar, sí. Sí. Perfecto. Y sí, yo también pensaba como en realidad son relaciones de poder, ¿no? Que atraviesan, ese es un retema, ¿no? Pensar cómo uno como facilitador se encuentra con un espacio, en realidad, donde el poder y el micropoder está. Lo ideológico, la misma organización, la estructura. En este caso hablamos de el machismo, lisa y llanamente, que también está y está atravesando las relaciones. Y yo suscribo 100% con lo que dicen. Lo he visto y es duro también ver como de repente como cofacilitando con una mujer al lado puede hablar la mujer y preguntar o indagar o proponer una actividad y le corresponden al hombre en este caso. Lo he vivido y es terrible, ¿no? Pero bueno, es parte de la sociedad en la que vivimos y trabajamos para cambiarlo. También uno puede hackear eso, aprender a hackearlo, ¿no? Justamente, por ejemplo, en mi caso como hombre puedo quedarme callado hasta que mi compañera responda, porque ella es la que está facilitando, y yo no interrumpirla, no completar un poco la desacreditación que hace esa persona que la invisibiliza, ¿no? Entonces también hay un rol ahí en este caso del hombre, ¿no? Es decir,
silencio, digamos, y la persona le va a contestar. O sea, ¿por qué me tienen que hablar a mí, ¿no? En sociedades como la argentina y la chilena, donde me ha tocado actuar, es tremendo, se ve mucho. No sé en otros países, no sé cómo serán en otros lugares, si hay gente en otros lugares que lo vio de otra forma, pero creo que es algo que está. Pero se puede combatir así. Exacto. Hay algo para Brindis. mí que tampoco está, o sea, como de la misma manera que empezamos a mover el tema del feminismo en la comunidad ágil, hay algo que nosotros creo que hay una responsabilidad, sobre todo de los Agile Coach o Scrum Masters o como sea, de trabajar estos temas, digamos, profundamente en las organizaciones, en los equipos, entonces, y de eso no se habla tanto, digamos, ¿no? Hablamos de las habilidades del Scrum Master o del Agile Coach, necesitamos recordar que la diversidad, nosotros buscamos equipos multidisciplinarios, ¿no? Y en eso también está la diversidad. Y en eso, y una de las bases de Scrum es el respeto, ¿no? Uno de los principios. Y el respeto implica el respeto hacia quién es el otro. No el respeto de llamarte señora o señor, ¿no? Sino el respeto quién sos vos en tu integridad. Y eso a veces es difícil de entender, ¿no? Como es la palabra respeto. Sí. Y del rol también, ¿no? Pensaba en el rol. A mí me identifiqué, obviamente no, lo que conté, digamos, con respecto a tener una compañera facilitadora y ver esto está relacionado directamente, pero también me identifiqué cuando con algo que en general no está como comprendido el trabajo que uno hace, ¿no? Y especialmente el trabajo de diseño, porque el trabajo de facilitación se ve. Mientras uno está presente, de cuerpo presente, lo estoy viendo. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero insisto con los otros 8 novenos, ¿no? Lo que hacemos cuando noveno, encima noveno ve, ¿no? No se ve. Es algo que está invisibilizado, no se ve. Y es un laburo gigante que uno hace, que lo hace levantando insights, escuchando, haciendo entrevistas previas. Digo, si uno lo hace bien, ¿no? Si no, voy a hago cualquier cosa y bueno, y pruebo. Que tampoco está mal, pero también estaría bueno declarar que voy a ir a experimentar con esto, si voy a probar qué pasa, sin conocerlo. Pero en general, tomando el caso que nos traía Rox, me parece que ella había hecho toda una indagación y un trabajo previo en el cual esa persona literalmente se estaba como cagando. Decía, no, mirá, y ella estaba adaptando y estaba haciéndolo a medida. Creo que siempre es a medida, ¿no? No hay un estándar, como tampoco se puede improvisar siempre. Siempre es a medida, en realidad. Siempre depende, ¿no? Sí, total. Se pusieron serias ahora, no sé Uy, cómo. sí, es que está bueno, Sí, por favor, necesitamos otro. me da, pero sí, ganas de seguir con ese, pero sé que hay más historias. Les propongo, usemos el nunca bien ponderado parking lot y hagámoslo. Yo hace mucho tiempo que quiero tener una conversación sobre este tema, justamente. Ustedes saben, mi compañera de vida es facilitadora, mujer, o sea, con la cual hablamos de esto todo el tiempo, y ella tiene que hacer una lucha, digamos, muy fuerte, donde tiene que quizá enfatizar muchas veces las cosas con más fuerza, ¿no? Como una especie como carácter alfa, para que la pesquen y la respeten, ¿no? Y da que pensar eso, ¿no? ¿Por qué? Y eso lo hablamos permanentemente, ¿por qué? Pero ella tiene eso por carácter. Ahora, ¿qué pasa con una mujer que no tiene como ese? Entonces ya, viste, no te contesto. Bueno, como dijo Lucas, si está tu compañera al lado y no la pescan, digo, eso lo he vivido, ¿no? Por eso lo traía. Pero... A mí me pasó el otro día que estábamos facilitando con Vale, con Valentina del equipo también, y una persona era como el típico señor que no está de acuerdo con la agilidad, entonces cualquier cosa que le digas te va a decir que no, qué sé yo. Y al final, cuando nos despedimos de él, y dice, y Vale le pregunta así como, ¿qué te pareció? Porque sabíamos que era súper hater y estaba ahí como muy en contra de todo. Y dice, son amorosas ustedes. Y nos sonrió y así, todo amoroso también. Y es como, Lucas, ¿te han dicho que eres amoroso alguna vez? Como algún cliente o... Bueno, no creo que hayan usado esa palabra para decirte, oye, eres esto. Entonces hay ciertas palabras que están totalmente como ubicadas en el territorio femenino y bueno, no sé. Qué linda tu facilitación.
Sí, qué lindo los dibujos que trajiste. Lindo. Ay, qué monono. Exacto. Está buenísimo. Así que hablando de parking lot, pasemos esto al parking lot, les propongo. Dale. Seguimos con la próxima sección y quedan automáticamente invitadas para hablar solo de esto. Porque creo que es un tema muy candente y como decía María, no se debate. Se Es soslaya. necesario hablar, sí. Se soslaya, así que ya es una conversación urgente, Bueno, valiéndome de un concepto de ustedes. Es una podemos conversación traer, igual vamos a hacer chivo, ya que estemos 3 organizadoras visibles, vamos a hacer un chivo enorme que dice que va a haber un evento que se llama Visibles, al cual ya tenemos fecha, que es el 15 y 16 de octubre, vengan a Visibles, que justamente trata un montón de temas invisibilizados en el mundo laboral. Que después ahí les pasamos el link después. Dale, ahí estaremos. Buenísimo. Bueno, pasamos a la próxima sección de nuestro live. Vamos a preguntarles... ¿Cuál es la próxima sección? ¿Cuál es? Hay una próxima sección. Por favor, obviamente. Yo te dije que todo esto está absolutamente seteado. Me encantó que Rox dijo que es de la escuela de Celeste, así que, ¿no? Quería preguntarle a Rox si tiene algún talismán, algún objeto que utilice para facilitar, algo que cuando lo tiene ahí, ya sea en formato remoto o en formato presencial, cuando no está ese objeto es como, ay, me falta. ¿Cuál es tu talismán de facilitación? Yo lo que tenía era un gorro de vikinga. Es como bastante famoso porque me lo llevaba a la OC y en todos lados andaba con mi gorro. Ese lo usaba, por ejemplo, cuando estábamos entre la retrospectiva de los coaches y todo. Cuando yo era facilitadora traía gorro y cuando no facilitaba me lo quitaba, así literal. Ya no lo he usado últimamente, así es que era el que tenía, pero creo que ya no sé, se me quitó esa manía. Pero mira lo que encontré. A ver. Ahí tiene la foto. Claro. Esto no estaba preparado. Buenísimo, a mí me encanta. Yo cuando vi por primera vez tu foto lo estoy poniendo, ¿cierto? Sí, correcto. Sí. Cuando vi por primera vez esta foto, de verdad yo pensé que tenías pelo rojo. Y decía, oh, qué bacán su pelo. Y era como, no. Era solo parte del personaje, pero está buenísimo. Me pasó lo mismo. Y después ese... se perdió o me lo robaron algo y me hicieron otro, mi mamá, con ya pelo cano, también ese es el que tengo actualmente. ¡Qué lindo! Hermoso. Qué bueno. María, ¿cuál es tu talismán? Bueno, a ver, yo les dije este es para cuando no me hacen caso como mujer, me hacen caso como hombre. No tienen alternativa. o las de Chapulín, de Grandmaster. Tenitas de vinil. O una peluca. Tiene un montón. Las rubias también le hacen más caso, no sé por qué. Pará, porque tiraste muy rápido. Esperá, volvé, ponete las antenitas. Esto es una foto, señores. Esta es la foto del live con las antenitas. ¿Y qué hace por nosotros? ¿Qué cara ponemos nosotros? Muy bueno. Ahí va la foto. Pongan cara de Chapulín. Ay. ¿Cuál es la cara de Chapulín? ¿Qué sé yo? No tengo idea. Lo sospeché desde un principio. Ahí está, le saqué un par de fotitos. Gracias. O sea que tenés más de uno. Sí, qué sé yo, a mí me gusta mucho el tema de disfrazarme o de generar ahí como cosas, pequeñas actuaciones en el medio. Tengo mis personajes como son... Muy bueno. Llegó mi refil. Me encanta. Y sí, yo me quedé sin también, ahora voy a tener que ir a... Oye, sí. Hay que hacer refil, vamos a tener que hacer break para que la gente vaya a hacer refil, porque si no... Yo le voy a quitar la marca porque no está patrocinado.
No está exacto. No están pagando para esto. Tal cual. Bueno, no sé, Cele, ¿cómo seguimos? Te dejé una pregunta en el chat, amigo, para que Sí, pero no sé a qué te referís con historia. ¿Qué historia? ¿Otra historia? ¿Otra historia? ¿Tienen otra ¿Otra historia? historia? Vamos, Otra, adelante, por favor. entonces. Ahí no sé si seguimos con Rox o volvemos con María. ¿Cómo se animan? Rox, adelante, Rox. A ver, ¿cuál iba a contar? Estoy viendo mi acordeón. O Torpedo de Chile, Dice, o como ya Macalester. dijimos, Rox ¿Acordeón? tiene ordenadas las cosas en un backlog donde está priorizado, ¿entendés? Entonces tiene la historia 1 está arriba, la historia 2 abajo, la historia 3. Está Porque perfecto. no Bien Aclaramos organizado. Tenía hasta título. un Mira, temita. les voy a Espérame. decir los títulos. Espera, un tema importante del lenguaje otra vez, porque recuerden que esta es una transmisión internacional. Entonces es muy importante ir haciendo la traducción en simultáneo. Acordeón Ah, es lo mismo que torpedo en Chile y lo mismo que machete en Argentina. ¿Verdad? Un pequeño apunte. y Chuleta copialina en en español. Colombia, me dijeron la otra vez. No sé ¿Cómo, si. cómo? ¿Cómo es en Copialina Colombia? me dijeron. Copialín. Sí. Ok. Pero no ahí sé. aprendí. Sara Molano de repente inventa palabras y dice que son colombianas, así que no sé si será verdad o no, pero ella dijo copialina. No Besitos está a Sara, chequeada, ¿no? besitos a Sara. Besito para ella. Ahora sí, con las aclaraciones del caso, adelante, Rox. Bueno, esta es una historia ya dentro de estas clásicas transformaciones organizacionales donde hay como muchísima gente, muchísimos equipos, muchísimos retos, empresas enormes. Y por lo mismo hay equipos de coaches, ¿no? Y como ya anticipaba Lucas, los equipos de coaches somos los peores, Uy, sí. los peores, porque Confirmo. somos expertos en romper la facilitación de la persona que está facilitando. A pesar de ser los que saben facilitar, en esos momentos, bueno, no solo la facilitación, nos cuesta mucho trabajo, la verdad. Nos cuesta trabajo. Ahí los egos empiezan a salir. Y pues la típica otra vez retrospectiva de equipo de coaches. Y se empezó a romper, a desmadrar, diríamos acá en México, a desjorongar de toda la retrospectiva. Y yo creo que fue una de las que empecé a vivir más violentas con palabras, ¿no? Así como que... Uy. Y no, aquí yo ahí sí, cuando los que me han conocido y luego dicen, Rox es muy directa. Ahí sí salió Rox la directa. Y existen en Sociocracia el de quiero levantar una tensión. Ajá. Pero se supone que le tienes que hacer calmado, ¿no? Quiero levantar una tensión y yo así como que quiero levantar una tensión. Con sonido y todo, así. Claro, tenía que ser, es que tenía que tener impacto. Entonces, nada, eso sucedió. Uh-huh. Uy, no sé, yo creo que si se me apareciera Rox la directa, yo diría adelante, pase y le pasaría el micrófono. Me encanta lo que tiene que decir Rox la directa. No sé si todos en el equipo opinan esas cosas, pero Yo a la mí me encanta. rebanco a Rox la directa, la rebanco. Sí, todo el rato. Lucas, Queremos ¿qué harías escuchar. con Rox la directa ahí en ¿Con el Rox la equipo, directa? en una retro difícil ahí? Y me hace con la manito así. Me encantó. Me imaginé como un tembleque. Quiero levantar una y haciendo así. Temblando directamente. Tal vez pasó y no me di cuenta porque luego me han dicho cosas, hiciste esto, dijiste esto y yo no me acuerdo. Así como, Rox, Ajá. botaste todo lo que estaba en la mesa y tú no me acuerdo. Estaba muy claro, no estabas bajo los efectos de ninguna sustancia. Creo que no. Era pura adrenalina, digamos. Endorfinas. Ya, coraje. Coraje. Si no pasa eso, bueno, sufriste un rapto ahí emocional y dijiste... es un tema eso. ¿Qué pasó? Sí, qué sé yo, yo lo hubiera dado lugar, pero hay que controlar esa energía, ¿no? Hay que, más que controlar, canalizar.
es la palabra que se me ocurre, ¿no? ¿Cómo haces? No, al final ahí se rompió la retrospectiva. Dijimos, bueno, no, Rox tiene razón, no. Cada quien para su casa y no seguimos con la retrospectiva ahí. Así como que. Mira. Yo creo que ha sido de las pocas o de la única que me acuerdo ahorita de que la detuvimos. Ya entre todos, o sea, no fui yo la que la detuvo, pero sí. Nos fuimos a un lugar más calmado. Creo que ahí nos quedamos hablando de otra cosa, pero no, como que algo así, pero no. Pero sí me acuerdo que la detuvimos. ¿Y cómo retomaron después de eso? Eso es como lo bueno, ¿no? De que, o sea, sí nos costó más trabajo, pero había ya más respeto por los facilitadores de la sesión, ¿no? O sea, sabíamos quién lo estaba facilitando e incluso nos inventamos un artefacto que eran como que las flores, ya saben, en esos pizarrones que les borras, entonces teníamos un florero lleno de 5 flores y cada vez que a alguien le faltaba el respeto al facilitador, facilitadora, le borrábamos una florecita. Entonces ahí teníamos como que una llamada de atención visual de alguien, así como que yo como facilitadora tenía el borrador para literal borrar una florecita. También hubo cambio de personas en el equipo, así es que también eso cambió, pero ayudó. Pero al final sí, claro. Pero sí hubo como ya menos tensiones y cosas así, un poco menos egos, ya éramos más parte de equipo, pues. Pero al final eso es como común, ¿no? Que nos robemos la palabra, nos rompamos la facilitación, le decimos, ¿no? Y nada, sí lo logramos arreglar un poquitín como equipo. Qué bueno, ¿no? Qué lindo lo que traes. Además, a veces hace falta caer, ¿no? O bajar para poder construir después desde ahí, porque nos pasa todo el tiempo. Me quedé muy como sensibilizado con tu anécdota pensando el tema de esta palabrita que trajiste de los egos y de cómo, insisto con el post-it 32, todo remite a lo mismo, pero es así. Let it be, ¿viste? Cuando, o sea, nos cuesta, les dejaría esta pregunta, nos cuesta como facilitadores, coaches, etcétera, viajar en el asiento de atrás o en el asiento del acompañante. ¿Les cuesta hacer eso? Sí, a mí todo el rato. O sea, yo siento que soy como una persona que muy control freak, pues, entonces obviamente que en todas las situaciones lo soy, pobre de ti, y más encima facilitando ya como que, no sé, me cuesta, pero creo que también me gustan estos espacios donde somos sensibles a ello y donde quien ha sido, no sé, a quien le hemos faltado el respeto lo puede hacer ver. Me encantó lo de las florcitas, pero así me lo robo porque creo que lo necesitamos siempre y a veces la cara no es suficiente, como de cara de decepción o cara de esperando que el otro se dé cuenta de que mi cara dice que tú... Entonces está bueno eso de visibilizarlo como en vivo y no después, ni en la conversación y todo eso, sino en el minuto. A mí me pasa medio lo contrario. Intento, en todos los espacios que no me siento cómoda, me voy retirando. Como eso es. Entonces empiezo a buscar otros espacios donde estar, digamos. Y es más, para mí, bueno, es eso, es como en mi rol voy tratando de irme. Cuanto más rápido me voy, creo que más exitosa soy en ese rol. Digamos. A mí también me cuesta mucho trabajo el querer facilitar y frenarme, ¿no? Así, algo muy rápido. El otro día estaba leyendo un libro que se llama Lectura Fácil, en el que hay un grupo de ocupas que tienen una asamblea y tienen un desmadre de estar hablando y yo decía, por favor, quiero entrar a facilitar ahí, no puede ser que no tengan no haya nadie que los encauce. Entonces sí, cuando hay reuniones así como que estoy agarrándome a la silla. Bueno. Oye, nos queda una historia más, yo sé. Adelante. Vamos con esa historia. María, por favor, porque además estoy todo el rato así como, ¿cuál es el post-it 32? Por favor, díganlo públicamente. No, ya quedó.
Ah, María, estás muteada. Estás muteada. Una frase que nunca se dijo en formato remoto, estás muteada. Tenía que pasar. Nunca. Bueno, para este, tengo un disfraz para esto, ¿no? Que es este, como, bueno, vamos. Ah, Me encanta. Bueno, Qué miedo. A ver. ese era el chiste. Vamos a poner otro porque me gusta mucho más este. A ver si funciona. Ahí está. Muy coqueto ese. Me gusta. Muy coqueto ese. justo yo te iba a preguntar, cuando dijiste lo de los disfraces, dije, ¿usás Snapchat o alguna cosa así? Te iba a preguntar. Claro que Y sí. lo hiciste sola. Obvio, lo tiene. Tenemos que dejar todos los dientes. Está con la botonera full. No podía zafar de esta situación, así que lo voy a traer acá. A mí me gusta facilitar espacios donde hablemos, hagamos o performemos sexualidad. Entonces, les voy a contar un poco cómo empezó todo esto y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Porque a mí me parece muy importante y voy a traer una historia también que Rox me acompañó a vivir. En el Agile Open Camp, que es un espacio, vamos a traducir, ¿no? Es un espacio donde nos juntamos agilistas, hablar de agilidad muchas veces en un lugar en la naturaleza, re lindo, durante 3 días, cuando no había pandemia, y la pasamos muy bien. Bueno, en una OC hicimos una charla con Martín Salías basadas en el movimiento Slow que trajo Tomás Wallet, que llamó Slow Sex. Entonces empezamos a hablar de un tema que para mí era muy importante, que era la sexualidad, que no se hablaba. O sea, yo decía, ¿por qué podemos hablar tan naturalmente de Scrum y no podemos hablar de sexo? Y sigue pasando igual, porque yo empecé a hablar del tema, pero sigue pasando igual. Podemos hablar de cualquier cosa, ahora, sexo y dinero no son cosas que se hablen. Entonces hicimos un taller que estuvo muy lindo, muy monono, Lucas estuvo en el taller, así que puede contar cualquier cosa. Y aprendí cosas, quiero decirte que a mí me sirvió, ojo, fue de valor. Bueno, fue de valor. El post-it 32 no fue al pedo ahí, El post-it 32 no fue al pedo, muy bien. Que... Y después te voy a contar cuál es mi talismán. Mira, acá ya lo tengo listo para eso. Muy bien. ¡Oh! ¡Pero qué silbato! Después del taller hice así, mirá. Bueno, algunos se lo toman, muchos se lo toman en chiste y les parece en joda, pero para mí el vínculo real con eso es que todas las cosas que tenemos adentro que no podemos decir y de todo lo que no podemos hablar. Y yo no puedo poner como justificativo que me quedé dormida porque tuve una buena noche de garche anoche, digamos. No puedo decir eso, porque culturalmente está mal hablar de esas cosas, ¿no? Entonces, en otro Agile Open Camp, ¿no? Estaba leyendo el libro de la Pecker, Putita Golosa, si no lo saben, léanlo, digamos. Perdón, garche, sí, está bien, se traduce follar en chileno, follar se dice, no, ¿cómo se dice garche? Se dice culiar, pero... Culiar, follar, sí. ¿Cómo se dice en México? Coger. Coger, bueno, coger, también acá se dice también. Entonces, en otro Agile Open Camp yo estaba, quería facilitar un espacio donde hablamos del libro que se llamaba Putita Golosa de la Pecker, que si no lo leanlo. Entonces yo me senté en el medio y conté que iba a facilitar un espacio que era solo para mujeres. Uy, yo me acuerdo de eso. Muy bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Yo la pasó? cagá. María dejó la cagá. Un En buen poquito chileno. lo que trajo Rox hoy.
Seguimos María ahí. dejó la cagada en buen chileno, básicamente. Ahí rompió Claro. todo y como... Lo puede dejar ahí. Lo puede dejar ¿Cómo? ahí para que veamos qué hubiera hecho cada uno. No sé. Nos falta en realidad, cuando dijiste eso, tiene que haber pasado algo, Sí. que me imagino que es, pero digo, y después con eso, para poner la pausa donde corresponde, pues si no ahora, bueno, solamente planteaste una situación y, ¿no? Ok, Ya estaba, así que bueno, voy a está bien. beber. ¿Cuál es el punto de Esto giro? era un Necesito el open punto de space. giro. Sí, Está bien, esto era un open space, yo lo puse en la agenda, ¿no? claro, me imagino Entonces, que fue un hombre. vinieron varios varones Claro, correcto. hegemónicos a decirme que por qué ellos no podían ser Barba, parte de la conversación. con la barba, con la barba, con la barba. Entonces yo me puse la barba así. Y le dije, mira, querido, los hombres no nos dejan hablar. Entonces, nosotras queremos hablar solas. Yo voy a ser el único hombre que esté ahí. Perfecto. Pero es increíble cuando en estos espacios se plantean como una conversación como la de María y es como, nos están discriminando. Y es como, bueno, no sé, que agarrones de cara, así como que aparecen todas esas cosas. Exacto. Fail, total. Sí. Qué vergüenza ajena. Me produce mucha vergüenza ajena. Bueno, si hay alguno mirando, no se preocupen, no vamos a decir los nombres de quienes dijeron. Tal cual, tal cual. No, pero igual después quiero contar el resultado positivo que tuvo todo Vamos. eso. Porque no. Bueno, finalmente fue una situación tensa realmente ese momento, pero lo más importante es que tuvimos la sesión de mujeres donde se hablaron de cosas súper profundas y de un dolor enorme que no se hablaba. No, o sea, salieron dolores que yo no les puedo, yo les juro que cuando estaba ahí escuchando no pensaba que iba a suceder eso ni de casualidad. Ni de casualidad. Rox hizo una facilitación gráfica y creo que con alguien más que no me acuerdo. Con Cele. Con Cele estaban, bueno. Y ahí yo me di cuenta de la gran como responsabilidad que teníamos, ¿no? Como comunidad, de acompañar a esos dolores que estaban sucediendo, ¿no? De mujeres que se sentían siempre menos, que siempre, y historias, obviamente no voy a contar nada, pero digamos historias que ustedes pueden imaginarse terribles de personas que estaban ahí al lado nuestro, ¿no? Entonces cada una contó, el objetivo era contar desde la vulnerabilidad que nos había pasado como mujeres. Bueno, eso desencadenó a su vez que el siguiente AOC fuera una AOC que se autodeterminara feminista, donde Rox también tuvo una charla súper feminista que está ahí, y donde se empezaron a encarar temas desde ese lugar, ¿no? Entonces, hubo una aceptación de ciertas personas que en el AOC anterior habían dicho que ¿por qué yo no puedo participar? Y hubo una aceptación de decir, me equivoqué, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy valioso también. Y nuevamente, son esas cosas que podrían haber salido mal, pero que fueron súper interesantes e intensas en ese momento. Y bueno, y luego yo seguí, yo sigo con el camino. En el año de 2019 hicimos un espacio de sexualidad donde se habló de todo, que fue increíble en el Open Space. Comíamos pizza y cerveza y los mozos se quedaban escuchando mientras nos traían la pizza. No podían creer, claro. Fue muy interesante todo lo que sucedió ahí y bueno, y cada vez que tengo la opción hablo de eso, pero es fácil llevarlo a la risa, pero para mí es abrir el corazón y el alma a escucharnos desde otro lugar. Qué bueno. Encontré la facilitación, ¿se las pongo? Sí, Ay, Dale. sí, por favor. Ay.
Qué nostalgia me dan como los espacios de estar ahí, de juntarse, de estar todas con los lápices ahí puestitos. Ahí está la facilitación. Para que la vean más grandecita. Y si no, como de los espacios de conversación más íntima que también de repente, a ver, ¿cómo lo pongo esto? Ahí parece, ahí sí. Estos espacios donde podemos hablar de estas cosas, de masturbación, de qué pasa con los varones, cómo nos sentimos cuando hay, bueno, lo que hablábamos un poquito recién, ¿no? El espacio donde hay otros varones y se toman o perdemos nosotras de pronto algunos espacios, el placer sin juicio, cómo está por ahí, está muy, muy lindo. Pero sí, me acuerdo hasta de la sala en la que estábamos como reunidas ese día. Qué bueno que estaba. Sí. Qué poderosa también, conversación. Fue muy hermoso, claro, sí. Y que la comunidad para mí es un espacio donde tenemos que poder hablar de todos los temas, ¿no? Porque somos personas enteras y esto lo traigo a colación de la agilidad, ¿no? Parece que en la agilidad hablamos de personas y sus interacciones antes que procesos y herramientas y muchas veces pasa todo lo contrario, ¿no? Priorizamos las herramientas antes que la interacción entre las personas. Y esta manera que a mí se me ocurrió de traer todo este tema acá, tiene que ver con eso. Yo entiendo que mucha gente se lo toma a la ligera, pero tiene que ver con las relaciones profundas que nosotros tratamos de generar en las organizaciones y en los equipos, ¿no? Sin duda. Y ya me puse seria de nuevo, así que me voy a sacar los cuernos. No, pero rico. Esta es una muy seriedad bueno. rica de habitar. Gracias por compartir, muy linda. La verdad es que llegamos a un momento súper profundo y me siento aprendiz también, ¿no? Como me gusta, siento que no soy el mismo que hace 1 hora y tanto cuando empezamos esta conversación, así que gracias de corazón. Muy lindo. Sí, qué lindo. Gracias, muy bueno. Estamos, ¿no? No sé. Sí, me siento como lleno y me siento muy cómodo conversando con ustedes. Creo que logramos un vórtice espacio-tiempo en una etapa en la que es muy difícil, ¿no? La conexión. Bueno, ahora realmente no sabemos hasta que no veamos esto cómo quedó, el aspecto técnico. Escuchábamos un eco en un momento que va y que viene, que nos molesta. No sabemos si está, yo ya me puse auriculares, me lo saqué, no sabemos qué hacer. Y todas estas mediaciones, estos medios nos complican esto, lo que decía Cere, ¿no? De poder estar en contacto y demás. Un poco la idea de este espacio, y les agradecemos que hayan venido y el nivel de apertura además que fue hermoso, tiene que ver con eso, con mostrarnos no tan perfectos, ¿no? ¿Cómo somos, pues? Claro. María, las personas como somos, no como queremos salir en la fotito ahí de LinkedIn. Sí, tal cual. Me encanta y creo que parte quizás por lo menos en mi propósito y creo que vamos por un camino parecido, es decir, hackear también eso, ¿no? Hackear también esa actitud donde hay que estar maquillado, presentable, perfecto, adecuado, no sé, me salen tantas palabras, ¿no? Y me gusta mucho la energía que tienen porque todas las veces que me tocó interactuar con ustedes, las 3, es así a matar, a morir, a romper, así que me encanta, me hace muy bien, me siento muy cómodo. Quiero más, la verdad me voy con que quiero más de esto. Yo quiero más de algo en particular que dijeron. Yo necesito saber qué es ese Post-it 32. Mira, el Post-it 32, ¿saben qué es? Yo no. Es como lo de los magos que no puedes decir. Son los padres del Post-it 32. No busquen más, no se preocupen más. Los Post-it 32 son los padres. Me hiciste acordar, María, cuando facilitaron en el AOC de Bariloche, que facilitaron ese espacio sobre sexualidad, que yo participé con mi pareja.
fue muy interesante porque me acuerdo, tengo la imagen grabada de estar hablando de distintas posiciones, cuestiones relacionadas con la sexualidad, y había post-it que tenían como dibujitos, digamos, era muy gracioso, y estábamos en el lago Mascardi, y de repente algún post-it volaba, ¿entendés? Y era, yo soy de Bariloche, era como, para mí era como, y volaba el post-it y era todo un sacrilegio, ¿me entendés? O sea, no, y volaba, y iba un post-it que decía, no sé, sexo anal, y volaba, ¿entendés? Y caía en el lago, ¿entendés? Era como, mami, ya está rompiendo todo. Fue muy heavy, fue muy lindo y fue una experiencia que muy difícil de olvidar. Al revés, te digo, fue de valor. Te puedo contar sin contar que fue de mucho valor. O le puedes contar también. También, en otro sí, momento. pero no acá, claro, pero no acá. Así que muy lindo. Yo creo que he tenido feedback de que hemos acompañado y ayudado a muchas cuestiones interesantes ahí, así que yo seguiré en mi cruzada. Totalmente. Bueno, son las conversaciones que hay que tener, ¿no? Que hay que facilitar, que queremos provocar, que queremos generar. Y hay que ser valientes para eso también, ¿no? Como me pongo ahí y digo, mira, a ver, la almohada, y dale con la almohada, qué sé yo, como que es toda una actitud, me parece que es muy linda esa actitud y lo tomo, insisto, como un aprendizaje también, ¿no? A veces nos ponemos tantos peros en el medio y tanto no, pero y nos convencemos de cosas que en realidad es mucho más fácil, es agarrar y decir, che, ¿y si hacemos esto? ¿No? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Claro, tal cual. Así que muy lindo espacio, gracias. Sí, muchas gracias. ¿Puedo traer un último tema que me gustaría que Por se los dejo supuesto. así para que después... Yo estoy en un estado de mucha preocupación por el planeta. Realmente creo que nos vamos al carajo y que entonces no vamos a poder facilitar nada porque no va a haber lugar donde... Entonces, nada, lo dejo acá porque estoy también en otra cruzada para que hablemos de estas cosas porque... según los últimos informes científicos, dicen que nos quedan 9 años para ver si nos destruimos o no. Así que creo que hay que hablarlo, este tema. Y me gustaría dejarlo acá, picando. Así como... Está bueno, sí. Justo hoy salió una información con respecto a un récord, lamentable récord de la Antártica. No sé si se enteraron que llegó a una temperatura récord de 18 y tanto de grados, que es muy alta temperatura para... Sí. Registro del mes de febrero, que no sé por qué hoy se dio a conocer, pero hoy fue noticia. Y me dolió, o sea, pensé, bueno, siendo del sur, pensé en eso y es verdad, cada vez hace más calor, el glaciar que tenemos ahí en el Cerro Tronador está cada vez retrocediendo más año a año y se pierde, y con eso se pierde la biodiversidad, se pierden un montón de cosas, ¿no? Acá en particular en Santiago, donde estamos... Es como que no se nota, o sea, como va lento, no se nota. Pero a mí me parece que algo que decía, si esto fuera un meteorito, le estaríamos dando pelota en este momento, pero es un meteorito. Sí, es una bomba de tiempo, sin duda. Sin duda. Sí. Y hoy no sé, para mí no se habla lo suficiente. Eso es lo único que quiero traer acá y es como mi foco en este momento y seguir trabajando sobre eso. Está bueno. Queda también ahí para otra conversación urgente. Porque yo también creo que tiene que estar en las habilidades del Scrum Master o del Agile Coach que hable sobre el planeta y cómo trabaja en empresas que vayan hacia ese lugar. Sí, bueno, fíjate una cosa, por ejemplo, nosotros que veníamos facilitando con post-its como, viste, papel, y pegamos papel, y ahora de repente en formato remoto facilitamos online, y de repente es una aplicación, no sé cómo se mide en términos de huella de carbono, porque acá es muy importante tener datos para hablar de esto. Claro. No los tengo. Pero efectivamente, o sea, es poco sustentable. Un post-it debe ser de lo menos sustentable y debe ser de lo menos biodegradable que hay. Porque encima viene con un pegote, es asqueroso total, ¿no? Entonces hay que pensar cómo podemos ir hackeándonos a nosotros mismos. Bueno, no sé, ¿cómo se llaman acá, que también en cada país se llama distinto. Acá lo llaman Sharpie, en Argentina marcador, ¿no? Que son recargables. Es un gran paso, me parece, ¿no? Que sea recargable y no usar el Sharpie que es
Sí, igual, Perdón, igual tampoco pagó, así que... igual hay algo que podemos hacer nosotros, sí, cada uno de nosotros, pero acá hay una decisión mundial, digamos. No, acá Sí, hay una obvio. decisión de países y de ciudades y de empresas que tienen que tomar decisiones drásticas en su manera de generar, sin degradar lo que puede hacer cada uno, ¿no? Pero Claro. realmente hay decisiones de decir, bueno, basta, hay cosas que no podemos hacer más. No, claro. Pero la presión también es importante. O sea, los gobiernos en este caso son sensibles, más o menos sensibles, a la presión de los pueblos. Acaba de pasar algo muy, muy interesante con el tema del salmón acá en Chile, en el sur, en Chile y en Argentina, en el Beagle, ¿no? Sí. No es menor, lo que pasó no es menor. Y el avance es muy importante. A mí me encanta, amo el salmón, lo como hasta crudo, ¿viste? Me vuelvo loco. Y hoy lo venía escuchando la noticia en la radio y manejando y venía pensando y escuchaba a un cacique del sur comentando el tema, y la ignorancia que tenemos nosotros, los que vivimos en ciudades con estos grandes consumos de energía, etcétera, etcétera, la vida que llevamos, somos súper ignorantes, súper ignorantes. Y las leyes y las cosas que pasan en este país, tanto como en Argentina, con respecto al acceso a las costas, por ejemplo, flacos están hace 6.000 años. El tipo decía, hace 6.000 años que estoy y no me dejan una parcela con acceso a la costa para poder seguir siendo el pueblo canoero que soy. Me llevé ese aprendizaje, un pueblo canoero. Dije, wow. Fueron 10, no sé, una hora de escuchar la radio mientras manejaba, ¿entendés? O sea, también pienso que la conciencia se genera haciendo la conversación, trayendo datos y sobre todo nosotros haciendo después presión con eso, ¿no? Porque justamente lo que se consiguió con el tema de las jaulas del salmón y demás, fue presión, fue pura presión de la gente. Si la gente no presiona, no pasa. Sí, como tan agentes de cambio que nos creemos y no es solo agente de cambio para empezar a usar un tablerito. O sea, se pueden hacer muchas más cosas al respecto. De eso estoy hablando, Celes, que nosotros como agentes tenemos una responsabilidad también de hacer que nuestras organizaciones sean sustentables. Perfecto, está buenísimo, es un re tema. También me anoto ahí. Bueno, no sé qué pasó con lo del salmón, pero a mí me impresionó mucho la explotación de las personas que están ahí cultivando el salmón porque o sea, el mar allá es terriblemente frío y están horas, sí con su neopreno, pero están horas bajo el agua fría, congelada, bueno, no sé, muy fría, y es como una explotación increíble, así como que yo decía, para tener un salmón en mi plato, la explotación de las personas es como, y no sería de la naturaleza, obviamente, ¿verdad? Pero... Oye, tuvo harto eco ahí, nos dejó Lucio unos emojis amorosos, y Vero también que nos comenta, un besito Vero, gracias por leernos, por escucharnos y por escribirnos. Recomparto lo que dice María, replantear todo desde lo que comemos, lo que consumimos y a quiénes. Y no tiene que ver con, bueno, los Agile Coaches ahora se pusieron hippies sustentables, tiene que ver con, como decía María, con la responsabilidad que tenemos de lo que hablamos, de lo que difundimos, así que me parece genial que vayamos con esta conversa también. Sí, a ver cómo se puede extender. Sí, me encantó además, ¿sabes qué? Me quedo con esta idea de agente de cambio en un sentido amplio, ¿no? Y porque hoy hablamos también de cuestiones de género, o sea, el ambiente en el que, un poco como el Boy Scout, ¿no? Dejar el ambiente en el que me toca transitar mejor que lo que lo encontré, ¿no? Y a veces es una pequeña conversación, por eso lo llevaba a lo que nosotros podemos hacer. Obviamente que los gobiernos son los que mandan, sabemos que esto es global, etcétera, pero ¿qué puedo empezar a hacer distinto hoy, yo mismo, que de repente, no sé, de cambiar mis hábitos de consumo, o en una conversación, cuando alguien dice algo o hace un chiste machista, se lo digo a mis colegas hombres, digamos, es una cosa, pero impensable, ¿entendés? A mí me pone loco, ¿entendés? ¿Cómo puede pasar? Y pasa, y como que, pasa, porque sí. No, flaco, lo mismo estos que se ponían como celosos, ¿viste? No, ¿cómo no nos discriminan? No, flaco, tomátelas, acá no tenés nada que hacer, listo, vaya para tu casa. O sea, vaya a jugar fútbol un rato y venga, no hagan alguna cosa, no sé, problema de ustedes, pero como ser muy cuidadoso en ser coherente y consistente, ¿no? Porque leemos mucha biografía, estamos súper sensibles a un montón de cosas, pero acá es distinto, ¿viste? Acá todo eso lo dejo afuera. Me parece muy interesante venir con todo eso y decir, sí, pero a ver, ¿qué estoy haciendo para, insisto, mejorar el espacio en el cual me toca actuar y transitar, ¿no? Así que, les recomiendo que lean sobre las fronteras del planeta,
porque hay estudios científicos de todo esto que estoy diciendo, no es algo que, no es una hipiada, digo, ¿no? O sea, y vienen hace 30 años machacando de que tenemos que cambiar las cosas. Entonces, hay un documental en Netflix, se puede leer yo tuiteo todos los días porque estoy con una organización que se llama Climaterra, tuiteando y artículos sobre qué está pasando realmente y con datos concretos sobre cómo estamos afectando el planeta. Entonces, desde ahí también con datos, podemos ayudar a las organizaciones a cambiar, ¿no? Entonces, digo, hay 9 fronteras que no tenemos que cruzar. Y una es la biodiversidad y todas esas cuestiones que estuvimos hablando, ¿no? Como biodiversidad, los océanos, que los estamos haciendo percha, todo el agua de la Antártica y del Ártico, bueno, la capa de ozono, que es el único en el que retrocedimos. Lo único que pudimos retroceder fue en la capa de ozono. Entonces, bueno, hablemos de eso. Bueno, ahí estoy dejando los Twitter de nuestras compañeras acá para que las sigan y puedan verlo, ahí lo busqué rapidito, y que sigamos esta conversación. El tiempo ya se nos va, pero realmente podemos abrir estos espacios. Hacer un live es súper fácil, es apretar un botón y cómo podemos con esto hacer más de lo que estamos haciendo hoy día también. Así que yo les quiero dar muchas, muchas gracias por las historias divertidas que trajeron y también por este tema del final, que casi da para, bueno, abrir otros capítulos, sigámoslos haciendo, y qué rico verlas y escucharlas y conversar aquí, como muy, muy cálido, como decía Luquitas, así que gracias por aceptar esta invitación. Y Aymara, que se asoma también, no sé si... Dale, venite. Saluda. No escucha. A ver. Dile que salude, pues, dile tú. Puedes saludar. Me pongo los cuernitos para Mara. Hola. Mira lo que se puso María para ti. Con la cerveza en la mano, muy bien, con el vino, ahí está. Uy, la botella. Brinde con la copa. Me falta, dame. No, toma, te pongo. Bueno, con este saludo. Muy divertido, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Me encantó. Gracias a los que nos vieron y nos veremos prontito entonces. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Chao. Salud.